Acababa de firmar un contrato de $6 millones y volví a casa para contárselo a mi familia. Pero mi hermana me empujó por las escaleras y, cuando desperté en el hospital, mis padres dijeron que me lo merecía. Días después, mi familia entera vino a burlarse de mí. Pero cuando vieron quién estaba a mi lado, papá gritó: «Dios mío, es». Hola, me llamo Robin, y cumplí 27 años el mes pasado. El día en que todo cambió. Acababa de firmar un contrato de $6 millones con los Chicago Bulls. Estaba en la cima del mundo, lista para compartir mi éxito con mi familia, a pesar de nuestra complicada relación. Nunca esperé que mi hermana, Vanessa, me empujara por las escaleras por celos. Y, desde luego, nunca pensé que despertaría sola en la cama de un hospital, abandonada por mi propia sangre. Antes de contarte cómo pasé de firmar un contrato que cambiaría mi vida a despertar en una cama de hospital, déjame saber desde dónde estás viendo esto. Deja un comentario y suscríbete si quieres escuchar historias que te recordarán por qué los lazos de sangre no siempre definen a la familia. Crecí en un barrio de clase media en Boston con mis padres, Kenneth y Linda, mi hermana mayor, Vanessa, que tiene 32 años, y mi hermano menor, Noah, que tiene 23. Desde fuera, parecíamos la familia americana perfecta. Pero las apariencias engañan. Desde que tengo memoria, siempre hubo una jerarquía no declarada en nuestro hogar. Vanessa era la hija predilecta. Noah era el bebé de la familia. Y yo estaba en algún punto intermedio, a menudo olvidada o ignorada. Mis padres asistían a cada uno de los recitales de piano y exposiciones de arte de Vanessa, elogiando sus mediocres talentos como si estuviera destinada a la grandeza. Mientras tanto, mis partidos de baloncesto eran una molestia, algo a lo que solo asistían si no surgía nada mejor ese día. El baloncesto no es una carrera de verdad para una chica, solía decir mi padre con desdén cada vez que mencionaba mis sueños. Deberías centrarte en algo práctico, como tu hermana. Vanessa sabía que tenía ese poder sobre mí, el apoyo incondicional de nuestros padres, y lo esgrimía como un arma. Cuando éramos más jóvenes, rompía sus propias cosas y me echaba la culpa, lo que resultaba en mi castigo. A medida que crecimos, sus tácticas se volvieron más sofisticadas, más manipuladoras. Hacía comentarios maliciosos sobre mi apariencia cuando venían amigos o, convenientemente, se olvidaba de informarme sobre los planes familiares. «Oh, ¿mamá no te dijo que cenábamos en casa de la abuela esta noche?» Pensé que todo el mundo lo sabía, decía con falsa inocencia, sabiendo perfectamente que se suponía que debía pasarme el mensaje. A los 16 años, me di cuenta de que si quería algo en la vida, tendría que conseguirlo por mí misma. Conseguí un trabajo en el supermercado local, apilando estantes después de la escuela y los fines de semana. Ahorré cada centavo, sabiendo que mis padres priorizarían el fondo universitario de Vanessa sobre el mío. Mientras ellos pagaban para que ella asistiera a una costosa escuela de arte en Nueva York, yo solicité becas y tuve múltiples trabajos para pagarme la universidad estatal. El baloncesto era mi escape, mi pasión y, finalmente, mi boleto de salida. Practicaba durante horas después de la escuela, a menudo sola en la cancha comunitaria, perfeccionando mi técnica a través de innumerables ejercicios. Cuando llovía, todavía estaba allí. El agua hacía que el balón se volviera resbaladizo y difícil de controlar, pero nunca me rendí. El sonido del balón golpeando el pavimento mojado, el chirrido de mis zapatillas en la cancha, el chasquido de la red cuando encestaba un tiro perfecto, todo eso se convirtió en la banda sonora de mi determinación. Fue durante una de esas solitarias sesiones de práctica bajo la lluvia que la entrenadora Sofía me vio por primera vez. Tenía 42 años, era dura como una roca y poseía esa clase de actitud directa que imponía respeto. Se detuvo en su destartalado sedán azul, bajó la ventanilla y me observó durante 20 minutos completos antes de acercarse. «Tienes un talento natural», dijo, no como un cumplido, sino como una simple declaración de hechos, pero el talento sin disciplina es inútil. Si estás dispuesta a trabajar más duro de lo que has trabajado en tu vida, puedo ayudarte a convertir esa habilidad en bruto en algo especial. Sofía se convirtió en más que mi entrenadora. Se convirtió en la figura materna que siempre había anhelado. Me llevó al límite, creyó en mí cuando yo no creía en mí misma y nunca trató mis sueños como algo menos que metas alcanzables. Bajo su guía, me transformé de una jugadora talentosa pero desenfocada en una atleta disciplinada con un potencial real. Los ojeadores universitarios comenzaron a aparecer en mis partidos durante el último año de secundaria.
Recibí varias ofertas de becas y acepté una de una escuela de la División 1 con un sólido programa de baloncesto femenino. Mis padres apenas reconocieron este logro. Supongo que eso nos ahorrará algo de dinero, comentó mi madre cuando les mostré la carta de la beca, como si ese fuera el único valor de lo que había logrado. Fue en la universidad donde conocí a Marcus. Él estaba en su primer año de Derecho cuando nos topamos, literalmente, en la cafetería del campus. Yo corría a la práctica, él estaba absorto en un libro de Derecho Constitucional, y nuestra colisión provocó que mi bebida deportiva se derramara sobre sus apuntes. Esperaba que se enfadara, pero en su lugar recibí una sonrisa que hizo que mi corazón diera un vuelco. Ahora tengo una excusa para reescribir esto, bromeó, señalando las páginas manchadas de morado. Sinceramente, estaba buscando cualquier motivo para tomarme un descanso. Marcus era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Venía de una familia amorosa y solidaria, y no podía entender la dinámica que yo describía con la mía. A menudo escuchaba con incredulidad mientras yo le contaba historias de mi infancia. Eso no es normal, Robin decía. Se supone que las familias deben apoyarse, construirse mutuamente, no destruirse. Con el apoyo emocional de Marcus y la continua guía de Sofía, prosperé en la universidad. Me convertí en una jugadora estrella, rompiendo varios récords escolares y atrayendo la atención de los ojeadores profesionales. Mi título en gestión deportiva me dio un plan B, pero mi corazón estaba puesto en jugar profesionalmente. Mientras tanto, mi familia continuaba con su patrón de indiferencia. Asistieron exactamente a 2 de mis partidos universitarios en 4 años. Vanessa había vuelto a casa después de fracasar como artista en Nueva York y trabajaba en una galería local, quejándose constantemente de lo poco apreciado que era su talento. Noah seguía los pasos de mi padre, estudiando negocios y mostrando ya signos de adoptar su actitud despectiva hacia mi elección de carrera. A pesar de su falta de apoyo, seguí decidida a triunfar, no para demostrarles que estaban equivocados, sino para demostrarme a mí misma que era digna del sueño que había estado persiguiendo durante tanto tiempo. Cada rechazo, cada comentario despectivo, cada partido al que no asistieron solo alimentaba mi determinación. Lo lograría con o sin ellos. Y mientras entraba en mi último año de universidad, con ojeadores profesionales asistiendo regularmente a mis partidos y mi nombre siendo mencionado en conversaciones sobre la próxima generación de estrellas del baloncesto femenino, comencé a creer que todos esos años de trabajo duro, todos esos días lluviosos en la cancha, todas esas mañanas tempranas y noches tardías de entrenamiento finalmente estaban a punto de dar sus frutos. Lo que no sabía entonces era que mi mayor desafío no vendría de la cancha, sino de las personas que se suponía que más me querían. Las personas que compartían mi sangre, pero no mis sueños. Las personas que preferirían verme fracasar antes que triunfar en mis propios términos. El partido que lo cambió todo ocurrió durante el Campeonato Nacional Universitario. Íbamos perdiendo por 2 puntos a falta de 10 segundos. El balón me llegó en la línea de 3 puntos y el tiempo pareció ralentizarse. Podía ver cada opción, la posición de cada jugadora, como si la cancha se hubiera convertido de repente en un tablero de ajedrez y yo pudiera anticipar cada movimiento posible. Fingí un pase a mi compañera de la derecha, pivoté a la izquierda y me lancé para un tiro en suspensión justo cuando sonaba la bocina. El balón trazó un arco en el aire y todo el estadio se quedó en silencio. Cuando entró limpiamente en la red, la multitud estalló en un rugido que todavía puedo oír en mis sueños. Habíamos ganado el campeonato y yo había anotado la canasta de la victoria. Ese momento fue capturado por docenas de cámaras, repetido en los canales deportivos de todo el país. Y de repente, mi nombre estaba en boca de todos. 3 cazatalentos se me acercaron después del partido, con tarjetas de visita en la mano y promesas de un futuro brillante suspendidas en el aire entre nosotros. El más insistente era de los Chicago Bulls, un equipo que había estado pasando apuros en las últimas temporadas y buscaba talento fresco para revitalizar su plantilla. Su oferta inicial era buena, pero Marcus, que acababa de aprobar el examen de abogacía y trabajaba en un bufete de derecho deportivo, me aconsejó que negociara. Te quieren más de lo que aparentan, dijo, revisando los términos del contrato. Esta es solo su posición inicial. Podemos presionar para conseguir mejores condiciones. Las negociaciones se prolongaron durante 3 meses, con ofertas y contraofertas yendo y viniendo. Cada vez que los Bulls volvían con una nueva propuesta, Marcus la estudiaba detenidamente, destacando las áreas en las que aún podíamos mejorar los términos.
Fue una época estresante, llena de incertidumbre y dudas. ¿Y si retiran la oferta por completo?, le pregunté a Marcus una noche, con la ansiedad manteniéndome despierta. ¿Y si estoy presionando demasiado y deciden que no valgo la pena? No se retirarán, me aseguró, con una confianza inquebrantable. Eres la mejor promesa de esta temporada. Te necesitan más de lo que tú los necesitas a ellos. La entrenadora Sofía también me apoyó mucho durante este periodo. Tenía contactos en la liga profesional y me aseguraba constantemente que el interés de Chicago era genuino. Están construyendo su estrategia a tu alrededor, me dijo. Ya han empezado a diseñar jugadas que destacarán tus puntos fuertes. Confía en mí, no se van a ir a ninguna parte. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de idas y venidas, llegamos a un acuerdo, $6 millones en 3 años, con bonificaciones por rendimiento que podrían sumar otros 2 millones. Era más de lo que jamás había soñado, una validación de cada sacrificio, cada hora de práctica, cada momento de duda que había superado. El día que firmé el contrato fue surrealista. El presidente del equipo, Charles Wilson, una leyenda en el mundo del baloncesto, me dio la bienvenida personalmente a los Chicago Bulls. Los flashes de las cámaras nos cegaron mientras nos dábamos la mano y yo luchaba por mantener la compostura, por no dejar que las lágrimas de alegría y alivio cayeran delante de toda esa gente importante. Bienvenida a la familia, Robin, dijo Charles, con un apretón de manos firme y una sonrisa genuina. Creemos que vas a ayudar a llevar a este equipo al campeonato. Al salir de la sede de los Bulls, con el contrato firmado y el futuro asegurado, sentí una extraña mezcla de emociones, orgullo por lo que había logrado, emoción por lo que estaba por venir, pero también una persistente tristeza por no tener a nadie de mi verdadera familia con quien compartir este momento. A pesar de años de negligencia y desprecio, una parte de mí todavía anhelaba su aprobación, su reconocimiento. Y en ese momento de triunfo, tomé una decisión que, en última instancia, cambiaría el curso de mi vida de formas que nunca podría haber anticipado. Decidí ir a casa y compartir la noticia con mi familia, esperando que quizás este logro, este éxito innegable, finalmente les hiciera verme. Antes de dirigirme a Boston, hice una videollamada a Marcus desde mi habitación de hotel. ¿Estás segura de esto?, preguntó, con evidente preocupación en su voz. Ya sabes cómo son. No quiero que te arruinen este momento. Tengo que intentarlo, dije. Quizás esta vez sea diferente. Quizás ahora finalmente se sientan orgullosos de mí. Solo recuerda, pase lo que pase, este es tu logro. Nadie puede quitártelo. Y yo estoy increíblemente orgulloso de ti, Robin. Sus palabras me reconfortaron, pero todavía sentía esa atracción, esa necesidad de compartir mi éxito con las personas que me habían conocido desde siempre, aunque nunca me hubieran visto de verdad. Me detuve en varias tiendas antes de ir a casa de mis padres, eligiendo regalos bien pensados para cada miembro de la familia. Para mi padre, un reloj caro que llevaba tiempo deseando. Para mi madre, un bolso de diseñador de su marca favorita. Para Vanessa, un collar de una diseñadora de joyas de moda. Para Noah, la última consola de videojuegos de la que había estado hablando. En mi mente, imaginaba sus reacciones, su sorpresa y alegría. No solo por los regalos, sino por la noticia de que yo, la hija del medio ignorada, había logrado algo extraordinario. Quizás ahora verían que mi camino, aunque diferente al que ellos habían imaginado para mí, era válido y digno de respeto. Mientras conducía hacia la casa en la que había crecido, la esperanza y la ansiedad luchaban en mi pecho. Ensayé lo que diría, cómo les contaría lo del contrato, sobre el futuro que se abría ante mí. Imaginé abrazos, felicitaciones, quizás incluso una cena familiar de celebración. Lo que no podía imaginar, lo que nunca vi venir, fueron los celos, el resentimiento y la violencia con que sería recibido mi éxito. Al entrar en el camino de entrada de la casa de mi infancia, no tenía idea de que estaba a punto de experimentar la traición más oscura de mi vida a manos de las personas que deberían haberme amado más. El aroma familiar del popurrí de canela de mi madre me golpeó al abrir la puerta principal. La casa se veía exactamente igual que siempre, desde las fotos familiares que cubrían la pared de la escalera hasta los muebles gastados pero limpios del salón. Por un momento, la nostalgia me invadió, recuerdos de momentos de la infancia cuando las cosas habían sido más simples, antes de que la dinámica familiar se solidificara en su actual patrón tóxico. Hola, llamé, dejando las bolsas de la compra llenas de regalos. ¿Hay alguien en casa?
Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en un paño. Su expresión cambió de sorpresa a una sonrisa forzada cuando me vio. Robin, no te esperábamos, dijo, su tono dejando claro que mi visita sin previo aviso era un inconveniente. Quería daros una sorpresa a todos, respondí, tratando de mantener un tono de voz ligero, sin dejar que su tibia bienvenida apagara mi ánimo. ¿Están todos? Tu padre está viendo la televisión en el estudio. Vanessa y Noah deberían llegar pronto. Miró las bolsas de la compra. ¿Qué es todo esto? Solo algunos regalos. Tengo buenas noticias y quería compartirlas con todos. Mi padre apareció en el umbral, con el mando a distancia todavía en la mano, luciendo ligeramente molesto por la interrupción de su rutina vespertina. Robin reconoció con un asentimiento. ¿Qué te trae por aquí? Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y entró Vanessa, seguida de cerca por Noah. Los ojos de Vanessa se entrecerraron al verme, mientras que Noah al menos logró esbozar una pequeña sonrisa. Reunión familiar, dijo Vanessa sarcásticamente, dejando caer sus llaves en la mesita auxiliar. ¿Cuál es la ocasión? Tengo algo que deciros, dije, con el corazón acelerado por una mezcla de emoción y aprensión. ¿Podemos sentarnos juntos unos minutos? Nos reunimos en el salón, donde un silencio incómodo se apoderó de nosotros. Respiré hondo y comencé a compartir mi noticia. Acabo de firmar un contrato con los Chicago Bulls, anuncié, incapaz de ocultar el orgullo en mi voz. $6 millones en 3 años, con bonificaciones por rendimiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cejas de mi padre se arquearon ligeramente, la primera señal de sorpresa genuina que había visto en él en años. La boca de mi madre se abrió y se cerró como si luchara por encontrar las palabras. No parecía realmente impresionado, mientras que el rostro de Vanessa se había quedado completamente inmóvil, sus nudillos blancos donde agarraba su bolso. $6 millones, dijo finalmente mi padre, con incredulidad evidente en su voz. Sí, confirmé, cogiendo una de las bolsas de la compra. Y quería celebrarlo con todos vosotros. He traído algunos regalos. Regalos, repitió mi madre, con los ojos ahora fijos en las bolsas. Comencé a distribuir los presentes, explicando cada elección mientras los entregaba. Mi padre examinó el reloj con una mezcla de aprecio y algo más, algo que parecía casi resentimiento. Mi madre pasó los dedos por el suave cuero del bolso de diseñador, con una expresión ilegible. Noah estaba genuinamente encantado con la consola de videojuegos, examinando inmediatamente sus características. Y luego estaba Vanessa. Abrió la caja de la joya lentamente, mirando el collar sin tocarlo. Recordé que admirabas a esta diseñadora cuando vimos su colección en una revista el año pasado, expliqué, esperando ver algún ablandamiento en su expresión. En cambio, cerró la caja de golpe y la colocó sobre la mesa de centro con un cuidado deliberado. Qué amable de tu parte, tirar tu dinero por ahí, dijo, con la voz cargada de desdén. Debe sentar bien presumir así. Vanessa, dijo mi madre a medias, pero no había un verdadero reproche en su tono. No, mamá, seamos sinceros por una vez, continuó Vanessa, alzando la voz. La pequeña Robin vuelve después de firmar un gran contrato deportivo y cree que puede comprar nuestra aprobación con regalos caros. ¿Lo resume bien? Sentí que mi cara se sonrojaba de dolor y vergüenza. No es eso lo que intentaba hacer. Solo quería compartir mi felicidad con vosotros. Tu felicidad, repitió Vanessa burlonamente. Porque siempre se trata de ti, ¿verdad? Incluso cuando no estás, todo es el Robin esto y el Robin aquello por parte de tu preciada entrenadora y tu novio perfecto. Pobre Vanessa, atrapada en casa con un trabajo sin futuro mientras su hermana se convierte en una estrella del deporte. Nadie ha estado hablando de mí, dije, confundida por su arrebato. Apenas he sabido de vosotros en meses. Claro, rió Vanessa con amargura. Por eso tuve que enterarme por la señora Jenkins, la vecina, de lo orgullosa que debía estar de mi exitosa hermana. Por eso los clientes de la galería me preguntan si soy pariente de esa jugadora de baloncesto y se decepcionan cuando se dan cuenta de que solo soy la asistente de ventas. La tensión en la habitación creció mientras Vanessa continuaba desahogando años de celos reprimidos. Para mi sorpresa, en lugar de intentar calmar la situación, mis padres comenzaron a ponerse de su lado.
Siempre has tenido una forma de hacer que todo gire a tu alrededor, Robin, dijo mi padre, dejando la caja del reloj sobre la mesa junto al collar desechado de Vanessa. Vienes aquí, presumiendo de tu éxito, actuando como si todos debiéramos estar agradecidos por tu atención y tus limosnas. ¿Limosnas?, repetí, atónita por la acusación. Son regalos. Pensé que os alegraríais por mí. Felices de que hayas desperdiciado años en una carrera que terminará en el momento en que te lesiones, intervino mi madre. Felices de que estés viviendo un sueño irreal en lugar de construir algo estable y significativo como tu hermana ha intentado hacer. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿En qué universo era Vanessa, que había abandonado la escuela de arte y trabajaba a tiempo parcial en una galería, la responsable? Yo tenía un título, un contrato profesional, seguridad financiera y, sin embargo, de alguna manera seguía siendo retratada como la decepción familiar. También quería deciros que estoy planeando comprar una casa nueva, dije, tratando de reconducir la conversación a un terreno positivo. Algo lo suficientemente grande para todos nosotros si alguna vez quisierais visitarnos o incluso mudaros más cerca de Chicago. Eso fue lo peor que pude decir. El rostro de Vanessa se contrajo de rabia. ¿Ahora te ofreces a comprarnos una casa? ¿Como si fuéramos un caso de caridad que puedes resolver con tu nueva riqueza? ¿Tienes idea de lo condescendiente que suenas ahora mismo? No quise decir eso, protesté, sintiendo que la situación se me iba de las manos. Solo pensé que sería bueno tener un lugar donde pudiéramos estar todos juntos más a menudo. No necesitamos tu dinero ni tu lástima, dijo mi padre con frialdad. Algunos de nosotros tenemos dignidad. La insinuación de que de alguna manera carecía de dignidad porque había trabajado duro y tenido éxito en mi campo elegido se sintió como una bofetada. Me puse de pie, luchando por contener las lágrimas. No vine aquí a pelear. Vine a compartir algo importante con las personas que pensé que se alegrarían por mí. Claramente, estaba equivocada. Me dirigí hacia la escalera, con la intención de ir a mi antigua habitación y calmarme antes de irme. Vanessa me siguió, con el rostro enrojecido por la ira. Siempre haces esto, espetó, su voz elevándose hasta convertirse en un grito. Te haces la víctima cuando las cosas no salen como quieres. Pobre Robin, tan incomprendida, tan poco apreciada. No me estoy haciendo la víctima, dije, con la mano en la barandilla. Solo necesito un minuto a solas. ¿Sola? ¿Quieres estar sola? Pues bien, gritó Vanessa. Y antes de que pudiera reaccionar, colocó ambas manos en mis hombros y me empujó hacia atrás con todas sus fuerzas. El tiempo pareció ralentizarse mientras perdía el equilibrio. Recuerdo la mirada de puro odio en el rostro de Vanessa, el jadeo de Noah, el terrible momento de ingravidez cuando comencé a caer. Mi cabeza golpeó el borde de un escalón con un crujido espantoso y el dolor explotó en mi cráneo. Rodé por los escalones restantes, mi cuerpo golpeando cada uno con una fuerza que me sacudía los huesos hasta que finalmente me detuve en la parte inferior, mientras el mundo se oscurecía a mi alrededor. Lo último que oí antes de perder el conocimiento fue la voz de mi madre, fría y distante: se lo merecía. 3 palabras que cambiarían para siempre mi visión de mi familia. 3 palabras que confirmaron lo que siempre había sospechado pero nunca había querido creer. No solo no me querían, deseaban activamente mi mal. El pitido constante de un monitor cardíaco fue lo primero de lo que fui consciente. El sonido penetró en la oscuridad, sacándome hacia la conciencia con cada pulso electrónico. Sentía los párpados increíblemente pesados, como si estuvieran pegados. Cuando finalmente logré abrirlos, la dura luz fluorescente me envió dagas de dolor a través del cráneo. Está despertando, dijo una voz de mujer desde algún lugar a mi derecha. Ve a buscar al doctor Alexander. Intenté girar la cabeza hacia la voz, pero un collarín me mantenía inmovilizada. El pánico comenzó a crecer en mi pecho al darme cuenta de que no podía moverme correctamente. Intenta no moverte, dijo la mujer, entrando en mi campo de visión. Llevaba un uniforme azul, y su placa de identificación la identificaba como Isabel, RN. Has tenido un accidente. No fue un accidente, pensé. Mi hermana me empujó. Mi familia miró. Pero mi garganta estaba demasiado seca para hablar, y cuando lo intenté, solo salió un graznido ronco. Toma, dijo Isabel, acercando una pajita a mis labios. Sorbitos pequeños.
El agua fue lo más delicioso que había probado, refrescando mi garganta reseca. Después de unos sorbos, lo intenté de nuevo. ¿Cuánto tiempo?, logré preguntar. Has estado inconsciente durante 3 días, respondió Isabel, con expresión compasiva. ¿Recuerdas lo que pasó? Antes de que pudiera responder, un hombre alto con bata blanca entró en la habitación, portapapeles en mano. Señorita Coleman, soy el doctor Alexander. Me alegro de ver que está despierta. Nos tenía preocupados. La siguiente hora fue un torbellino de preguntas, exámenes e información devastadora. Había sufrido una conmoción cerebral grave, 3 costillas rotas, una muñeca fracturada y un traumatismo en la columna vertebral. El médico estaba particularmente preocupado por la lesión de la columna, explicando que podría haber consecuencias a largo plazo para mi movilidad. Movilidad, repetí, mi mente yendo inmediatamente al baloncesto. ¿Podré volver a jugar? La vacilación del doctor Alexander me dijo todo lo que necesitaba saber incluso antes de que hablara. Es demasiado pronto para hacer afirmaciones definitivas. Necesitarás varios meses de fisioterapia, posiblemente cirugía, dependiendo de cómo progresen las cosas. Los deportes profesionales pueden quedar fuera de discusión por algún tiempo, quizás permanentemente. Las palabras me golpearon como otra caída por las escaleras. Mi contrato, mi futuro, todo por lo que había trabajado, de repente pendiendo del hilo más fino. Cerré los ojos, conteniendo las lágrimas. Necesito llamar a mi novio, dije, y a mi entrenadora. Necesitan saber lo que pasó. Por supuesto, asintió el doctor Alexander. La enfermera Isabel le traerá un teléfono. Pero primero, ¿le gustaría que contactáramos a su familia? Nadie ha venido a visitarla todavía, pero podemos contactarlos si nos proporciona la información. Sus palabras me produjeron un escalofrío. Nadie había estado aquí. Ni mis padres, ni mis hermanos, nadie de mi familia se había molestado en comprobar si estaba viva o muerta después de que me empujaran por un tramo de escaleras en su propia casa. Ellos saben lo que pasó, dije en voz baja. Estaban allí. ¿El doctor? Alexander y la enfermera Isabel intercambiaron una rápida mirada, y pude ver las preguntas no formuladas en sus ojos. Antes de que pudieran insistir, pedí tiempo a solas, alegando que necesitaba descansar. En realidad, necesitaba espacio para procesar esta nueva traición, esta confirmación de que la indiferencia de mi familia había cruzado la línea hacia la crueldad activa. Más tarde esa noche, la enfermera Isabel regresó para tomarme las constantes vitales. Mientras ajustaba mi vía intravenosa, dudó y luego habló en voz baja. No debería decirle esto, pero pensé que debería saberlo. Su familia vino una vez, la primera noche que la trajeron. No pidieron verla. Solo querían recoger sus efectos personales, su teléfono, cartera, llaves. La política del hospital nos obliga a entregarlos solo a la familia. Lo siento. La revelación fue como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. No habían venido a ver cómo estaba, a ver si me recuperaba, a disculparse. Habían venido a por mis pertenencias, como buitres picoteando un cadáver. Gracias por decírmelo, susurré, las lágrimas finalmente liberándose y deslizándose por mis mejillas. La enfermera Isabel apretó mi mano suavemente antes de irse, y una vez más me quedé sola con los monitores que pitaban y el peso aplastante del abandono. A la mañana siguiente, la puerta de mi habitación se abrió de golpe y Marcus entró corriendo, con el rostro pálido de preocupación. Cuando me vio vendada y magullada, conectada a varias máquinas, se detuvo en seco, su expresión cambiando de preocupación a horror. Robin, susurró, cruzando la habitación en 3 largas zancadas y tomando con cuidado mi mano ilesa entre las suyas. Dios mío, ¿qué ha pasado? Llevo días intentando llamarte. La presa se rompió y todo salió a borbotones en un torrente de palabras, sollozos y rabia. Le conté que había ido a casa, los regalos, los celos de Vanessa y la traición de mis padres. Le conté la caída, el despertar sola, el enterarme de que mi familia solo había venido a llevarse mis posesiones. Marcus escuchó en un silencio atónito, apretando mi mano con cada nuevo detalle. Cuando terminé, estaba literalmente temblando de ira. Voy a hacer que paguen por esto, dijo, su voz baja y controlada, lo que de alguna manera la hizo más aterradora que si hubiera gritado. Esto no fue un accidente. Fue una agresión, y te dejaron aquí para que murieras.
Se llevaron mi teléfono, me di cuenta de repente. ¿También has estado intentando llamarlos a ellos? Todos los días desde que no respondiste a nuestra llamada de control, confirmó Marcus. Tu número iba directo al buzón de voz, y cuando intenté llamar a casa de tus padres, tu padre contestó una vez, me dijo que no estabas allí, y luego dejaron de coger el teléfono. Estaba a punto de presentar una denuncia por desaparición cuando el hospital finalmente me contactó usando la información de contacto de emergencia de tu cartera que encontraron en tu coche. ¿Mi coche? Me había olvidado de él, todavía aparcado en la entrada de mis padres. Otra propiedad que probablemente intentarían reclamar. Hay algo más, dije, dudando en expresar el pensamiento que me había estado atormentando desde que hablé con el doctor Alexander. El médico dice que puede que no pueda volver a jugar. El contrato, los Blas, todo por lo que trabajamos. Podría haberse perdido todo. La expresión de Marcus se suavizó. Déjame a mí preocuparme por el contrato. Ahora mismo, tú céntrate en mejorar. Ya resolveremos el resto más tarde. Más tarde ese día, llegó la entrenadora Sofía, que había volado desde Chicago tan pronto como Marcus la llamó. A diferencia de Marcus, ella no intentó ocultar su ira. Esa gente no es tu familia, declaró, caminando de un lado a otro a los pies de mi cama. La familia no se hace esto. Por lo que a mí respecta, están muertos para nosotros. El equipo ya está hablando de anular el contrato, dije, expresando mi mayor temor. Marcus ha estado intentando contactar con la directiva, pero nadie le devuelve las llamadas. Que lo intenten, dijo Sofía con ferocidad. Tenemos opciones legales, opciones médicas. Esto no ha terminado, Robin. Ni de lejos. A medida que avanzaba el día y el shock inicial comenzaba a desvanecerse, una nueva emoción comenzó a arraigar en mí, la determinación. La misma determinación que me había impulsado a través de años de práctica, a través de la universidad, a través de cada obstáculo en mi camino hacia el baloncesto profesional. Podría estar caída, pero no estaba fuera de combate. Todavía no. Esa noche, la enfermera Isabel entró con más noticias inquietantes. Revisé tus papeles de admisión, dijo, en voz baja. La información de tu seguro médico se introdujo incorrectamente, y cuando intentamos verificarla, descubrimos que tu cobertura ha sido cancelada. Dudó. Y ha habido algunas retiradas grandes de tu cuenta bancaria en los últimos 2 días. La oficina financiera del hospital lo señaló porque estaban intentando procesar una autorización de pago. ¿Qué? Intenté incorporarme, haciendo una mueca de dolor en las costillas. Eso es imposible. Soy la única con acceso a esa cuenta. A menos que alguien tenga tus tarjetas y tu PIN, dijo Marcus con gravedad, o si falsificaron tu firma en los recibos de retirada. Las piezas encajaron con una claridad enfermiza. Mi cartera, mi teléfono, mis llaves, todo en posesión de personas que ya habían demostrado que me deseaban mal. Personas que conocían mis rutinas, mis contraseñas, posiblemente incluso mi información bancaria. Me están robando, susurré, la traición alcanzando nuevas profundidades que no creía posibles. Después de todo lo demás, me están robando mientras estoy en el hospital. La mandíbula de Marcus se tensó. Llamaré al banco ahora mismo. Congelaré tus cuentas. Y luego llamaré a la policía. Esto se acaba hoy. Mientras él salía para hacer las llamadas, me recosté en las almohadas, una extraña calma apoderándose de mí. El dolor seguía ahí, tanto físico como emocional, pero ahora estaba acompañado de una resolución fría y clara. Mi familia finalmente había mostrado su verdadera cara, más allá de toda duda. No habría más búsqueda de su aprobación, no más esperanzas de reconciliación. Ellos habían tomado su decisión, y ahora yo tomaría la mía. Cuando Marcus regresó, su expresión me dijo que tenía malas noticias. El daño es extenso, dijo. Han vaciado tu cuenta corriente, han agotado el límite de tus tarjetas de crédito. Incluso intentaron acceder a tu cuenta de inversión, pero afortunadamente eso requería una verificación adicional. ¿Cuánto?, pregunté, con voz firme. Casi $80,000 en total. Cerré los ojos, asimilando este golpe final. Luego los abrí de nuevo, encontrando la mirada de Marcus directamente. Quiero presentar cargos, dije. Contra todos ellos. Vanessa por agresión. Todos ellos por robo.
Quiero que afronten las consecuencias de lo que han hecho. Marcus asintió, una sombría sonrisa extendiéndose por su rostro. Esperaba que dijeras eso. Ya tengo a un amigo en la Fiscalía del Distrito en espera. Al caer la noche y terminar las horas de visita, me encontré de nuevo sola en la habitación del hospital. Pero esta vez, la soledad se sentía diferente. No estaba abandonada, simplemente había superado a las personas tóxicas que decían ser mi familia. En su lugar, había encontrado un verdadero apoyo en Marcus y Sofía, personas que lo habían dejado todo para estar a mi lado cuando más los necesitaba. Mañana traería médicos, abogados, informes policiales y el comienzo de una larga lucha por la justicia y la recuperación. Pero esta noche, a pesar del dolor y la incertidumbre, sentí algo inesperado agitarse en mi pecho: libertad. La libertad que proviene de aceptar finalmente una dura verdad y decidir seguir adelante sin el peso de falsas esperanzas y expectativas. Mi familia me había dejado sola en coma, pero no enfrentaría el futuro sola. Y pronto aprenderían que sus acciones tenían consecuencias que nunca imaginaron cuando me dejaron por muerta al pie de esas escaleras. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a Marcus ya en mi habitación, con el portátil abierto y un bloc de notas lleno de apuntes. Tenía esa mirada concentrada que había llegado a reconocer de sus casos más desafiantes, la que significaba que estaba construyendo un caso pieza por pieza metódica. Buenos días, dijo, al notar que estaba despierta. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera caído por un tramo de escaleras, respondí, intentando una débil sonrisa, pero lista para contraatacar. ¿Qué tienes ahí? Los inicios de nuestro caso contra tu familia, dijo, girando el portátil para que pudiera ver la pantalla. He estado despierto media noche recopilando pruebas. La buena noticia es que tenemos mucho con lo que trabajar. Durante la siguiente hora, Marcus me explicó lo que había descubierto. Mis padres no solo habían retirado dinero de mis cuentas, sino que también habían estado revisando sistemáticamente mi información personal, contactando a acreedores, incluso intentando acceder a mis cuentas de correo electrónico. El banco ha congelado todo y está investigando las retiradas fraudulentas, explicó Marcus. Tus tarjetas de crédito han sido canceladas y hemos iniciado el proceso de disputa de los cargos que acumularon. Pero esto es solo la parte financiera. La agresión es el cargo más grave, y ahí es donde debemos centrar nuestra atención. El doctor Alexander llegó para sus rondas matutinas, trayendo buenas y malas noticias. Las buenas: mis escáneres cerebrales no mostraban daños permanentes por la conmoción. Las malas: el trauma espinal era peor de lo que se pensaba inicialmente, y definitivamente necesitaría cirugía para prevenir complicaciones a largo plazo. ¿Y el baloncesto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Los deportes profesionales serán difíciles, si no imposibles, después de este tipo de lesión, confirmó amablemente. Incluso con el mejor resultado posible de la cirugía y la rehabilitación, el nivel de estrés físico que el baloncesto profesional ejerce sobre la columna probablemente causaría serios problemas en el futuro. Asentí, tragando saliva. ¿Cuándo puedo operarme? Podemos programarla para principios de la semana que viene. Mientras tanto, necesitamos empezar a fortalecerte tanto como sea posible. La fisioterapia comenzará mañana, solo algunos ejercicios suaves para prevenir la atrofia muscular. Después de que el doctor Alexander se fuera, me volví hacia Marcus, con lágrimas en los ojos pero determinación en la voz. No solo me hicieron daño. Me robaron mi carrera, mi futuro. Todo por lo que trabajé, desaparecido en un instante porque Vanessa no podía soportar verme triunfar. Lo sé, dijo Marcus, tomando mi mano. Y vamos a hacer que paguen por cada ápice de ello. Sofía ya está en conversaciones con la directiva del equipo. Puede haber opciones para ti con los Blas, incluso si no puedes jugar, puestos de entrenadora, desarrollo de talentos, trabajo de oficina. Aún no hay nada decidido. Más tarde esa tarde, el detective Rivera del Departamento de Policía de Boston llegó para tomar mi declaración. Era un hombre serio con ojos amables, del tipo que lo había visto todo pero no había dejado que eso lo endureciera por completo. Quiero ser claro sobre lo que está alegando, dijo después de que terminé de relatar los hechos. Está diciendo que su hermana la empujó deliberadamente por las escaleras con la intención de causar graves daños corporales, y que sus padres no solo no buscaron atención médica inmediata para usted, sino que posteriormente robaron sus bienes personales y activos financieros. Sí, confirmé.
Y hay testigos. Mi hermano, Noah, estaba allí. Lo vio todo. El detective Rivera tomó nota. Entrevistaremos a todas las partes implicadas. ¿Tiene alguna otra prueba que respalde sus afirmaciones? Marcus intervino. Tenemos los registros bancarios y de tarjetas de crédito que muestran transacciones no autorizadas después de que Robin fuera hospitalizada. También tenemos registros hospitalarios que muestran que los miembros de la familia recogieron sus efectos personales pero no preguntaron por su estado. Eso establece el robo. El detective Rivera asintió. La agresión es más complicada sin pruebas directas o testigos cooperativos. Podría haber algo más, dije, un recuerdo surgiendo de repente. La señora Jenkins, nuestra vecina. Su cámara de seguridad apunta hacia nuestra puerta principal. Si estaba grabando esa noche, podría haber captado a Vanessa y a mí a través de la ventana. La expresión del detective Rivera se iluminó ligeramente. Eso es muy útil. Lo investigaremos de inmediato. Después de que se fue, Marcus hizo algunas llamadas para seguir la pista de las imágenes de seguridad. Para nuestra sorpresa y alivio, la señora Jenkins no solo tenía las imágenes, sino que estaba ansiosa por ayudar. Siempre había sido amable conmigo, a menudo asistiendo a mis partidos de secundaria cuando mis propios padres no se molestaban en ir. Dice que la cámara definitivamente captó el frente de tu casa, incluidas partes de la entrada visibles a través de la ventana lateral, informó Marcus después de hablar con ella. Le está dando las imágenes a la policía ahora mismo. Otra pieza de evidencia inesperada surgió cuando Marcus revisaba mis pertenencias recuperadas. Mi teléfono, que mi familia había tomado pero que la policía había recuperado durante su investigación inicial, había estado grabando audio en el momento del incidente. Debiste activar accidentalmente la aplicación de notas de voz antes de que comenzara la discusión, explicó Marcus, su voz llena de una emoción controlada mientras me reproducía la grabación. La calidad no era perfecta, pero era lo suficientemente clara para escuchar las airadas acusaciones de Vanessa, el frío desprecio de mis padres hacia mi éxito y, finalmente, el momento crucial: siempre haces esto. Te haces la víctima cuando las cosas no salen como quieres. Pobre Robin, tan incomprendida, tan poco apreciada. No me estoy haciendo la víctima. Solo necesito un minuto a solas. ¿Sola? ¿Quieres estar sola? Pues bien. Luego vinieron los sonidos de la lucha, mi grito al caer, los terribles golpes de mi cuerpo contra cada escalón, y finalmente, lo más condenatorio de todo, la voz fría de mi madre: se lo merecía. Seguido de la respuesta igualmente escalofriante de mi padre: coge su cartera y su teléfono. Necesitamos sus tarjetas y contraseñas antes de que alguien más se involucre. La grabación continuó durante varios minutos más, capturando su discusión sobre cómo acceder a mis cuentas y qué decirle a la gente sobre mi ausencia. Esto es mejor que cualquier testigo, dijo Marcus, con los ojos muy abiertos. Son ellos, en sus propias palabras, no solo fallando en ayudarte después de la agresión, sino planeando activamente robarte mientras estabas inconsciente. Con la grabación de audio y las imágenes de seguridad de la señora Jenkins, el detective Rivera pudo actuar rápidamente. Se emitieron órdenes de arresto para Vanessa por cargos de agresión con agravantes y para mis padres por cargos de robo, fraude y negligencia criminal. Mientras la maquinaria legal comenzaba a girar, yo me concentré en mi recuperación física. Los días se fusionaron en una rutina de manejo del dolor, sesiones de fisioterapia y preparativos para mi próxima cirugía. Sofía dividía su tiempo entre el hospital y las reuniones con la directiva de los Chicago Bulls, luchando por salvar lo que podía de mi contrato. Son comprensivos con tu situación, informó después de una reunión particularmente larga. Están explorando opciones para un contrato modificado que incluiría un puesto en la organización mientras te recuperas, con la posibilidad de activar el contrato de jugadora si eres capaz de volver a la cancha. Era la noticia más esperanzadora que había oído desde que desperté en el hospital, un pequeño rayo de luz en la oscuridad que había envuelto mi vida. 5 días después de recuperar la conciencia, mientras terminaba una sesión de fisioterapia, la enfermera Isabel entró corriendo en la habitación, con expresión alarmada. Tu familia está aquí, dijo en un susurro apresurado. Todos ellos exigen verte, diciendo que ha habido un malentendido sobre la investigación policial. La seguridad está tratando de mantenerlos en el vestíbulo, pero están montando una escena. Mi ritmo cardíaco se disparó, el monitor junto a mi cama pitando en respuesta a mi repentino estrés.
Marcus, que había estado sentado en un rincón revisando documentos legales, se puso de pie al instante. No tienen derecho a estar aquí, dijo, sacando ya su teléfono. Llamaré al detective Rivera. No dejes que se acerquen a esta habitación. Pero mientras hablaba, se oyeron voces alteradas desde el pasillo, cada vez más fuertes a medida que se acercaban. El tono autoritario de mi padre, la indignación aguda de mi madre, las acusaciones airadas de Vanessa. ¿Es nuestra hija? Tenemos todo el derecho a verla. Todo esto es un malentendido. Robin está confundida por los medicamentos. Está mintiendo sobre todo. Yo nunca la empujé. Las voces estaban justo fuera de mi puerta ahora, y me encontré encogiéndome contra las almohadas, un miedo genuino recorriéndome. Estas personas, estos extraños que compartían mi sangre, ya habían demostrado lo poco que valoraban mi vida. ¿Qué harían si entraran en mi habitación? Justo cuando el pomo de la puerta comenzaba a girar, una nueva voz se unió al estruendo en el pasillo, tranquila pero con una autoridad inconfundible. Kenneth Coleman, Linda Coleman, Vanessa Coleman. Soy el detective Rivera, de la policía de Boston. Creo que ya están familiarizados con la orden de alejamiento que les prohíbe contactar a Robin Coleman. Voy a tener que pedirles a todos que se alejen de esa puerta inmediatamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego vinieron los sonidos de protesta, rápidamente interrumpidos por la respuesta directa del detective Rivera. Pueden irse voluntariamente, o pueden irse esposados por violar una orden judicial. Es su elección, pero tienen unos 10 segundos para decidir. Más murmullos de enfado, el sonido de pasos que se alejaban y luego un suave golpe en mi puerta. ¿Señorita Coleman? Soy el detective Rivera. Su familia está siendo escoltada fuera de las instalaciones. ¿Está bien si entro? Cuando le di permiso, entró, seguido por un oficial uniformado que permaneció junto a la puerta. La expresión del detective Rivera era una mezcla de preocupación profesional y simpatía personal. ¿Está bien?, preguntó. Asentí, aunque todavía me temblaban las manos. Gracias por llegar tan rápido. Afortunadamente, ya venía de camino para ponerla al día, explicó. Hemos completado nuestra investigación y el fiscal del distrito ha decidido seguir adelante con todos los cargos. Su familia será formalmente acusada la próxima semana. Dado lo que acaba de ocurrir aquí, no me sorprendería que el juez deniegue la fianza, al menos para su hermana. Era una pequeña victoria, pero importante. Mi familia afrontaría las consecuencias de sus actos, rendiría cuentas de una manera que probablemente nunca antes habían experimentado. Mientras el detective Rivera se iba, prometiendo apostar un oficial fuera de mi habitación durante el resto de mi estancia en el hospital, sentí una extraña mezcla de emociones, alivio de que el peligro inmediato hubiera pasado, satisfacción de que se estuviera haciendo justicia, pero también una profunda tristeza por lo que podría haber sido, por la familia amorosa que siempre había querido pero nunca había tenido. Marcus volvió a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. Ya casi ha terminado, dijo en voz baja. Pronto no podrán hacerte más daño. Nunca va a terminar, respondí, la realidad de mi situación pesando sobre mis hombros. Siguen siendo mi familia. Las personas que me criaron, las personas que se suponía que me querían. ¿Cómo supero eso alguna vez? Construyendo algo mejor, dijo con firmeza. Rodeándote de personas que realmente se preocupan por ti, que te apoyan, que celebran tus éxitos en lugar de resentirlos. Creando una nueva familia, una basada en el amor y el respeto en lugar de en la sangre. Mientras lo miraba, a este hombre que lo había dejado todo para estar a mi lado, que luchaba por mí con todos los recursos a su disposición, me di cuenta de que quizás ya había comenzado a construir esa nueva familia. Y quizás, a pesar de todo lo que había perdido, eso era algo a lo que valía la pena aferrarse. El día de la lectura de cargos llegó 6 semanas después de mi caída. Me habían operado de la columna 2 semanas antes, y aunque la intervención había sido un éxito, todavía estaba débil y con un dolor considerable. Los médicos me habían aconsejado no asistir al tribunal, preocupados por el esfuerzo físico y el estrés emocional que supondría para mi cuerpo en recuperación, pero yo estaba decidida a estar allí, a mirar a mi familia a los ojos mientras afrontaban las consecuencias de sus actos. No se trataba de venganza, me dije. Se trataba de defenderme, de negarme a ser una víctima por más tiempo. ¿Estás segura de esto?,
preguntó Marcus esa mañana mientras me ayudaba a sentarme en la silla de ruedas que sería mi ayuda para la movilidad en el futuro previsible. Nadie te culparía por ver los procedimientos de forma remota. Necesito estar allí, insistí. Necesito que me vean, que sepan que no me rompieron, aunque hicieron todo lo posible por intentarlo. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando llegamos. La noticia del caso se había filtrado a la prensa. La historia de una atleta profesional traicionada por su propia familia era demasiado sensacionalista para ignorarla. Los flashes de las cámaras nos cegaron mientras Marcus me llevaba por el pasillo central hasta nuestro lugar junto a la fiscal adjunta Gillian Carter. ¿Estás lista para esto?, preguntó en voz baja, su expresión compasiva pero profesional. Estarán todos aquí, y sus abogados probablemente intentarán pintarte como la agresora o sugerir que la caída fue un accidente que estás explotando para obtener un beneficio económico. Estoy lista, le aseguré, aunque mi corazón se aceleraba. Tenemos las pruebas. La verdad está de nuestro lado. La puerta lateral se abrió y 3 figuras fueron conducidas por los oficiales del tribunal, mis padres y Vanessa, todos vestidos con ropa conservadora que no podía ocultar del todo la ira y el resentimiento en sus expresiones. Parecían más pequeños, de alguna manera, menos intimidantes de lo que se cernían en mi memoria. Solo gente corriente que había hecho algo extraordinariamente terrible. Mientras tomaban sus asientos en la mesa de la defensa, sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose finalmente en mí. El rostro de mi padre se endureció. La mirada de mi madre se desvió, incapaz o reacia a mantener el contacto visual. Pero Vanessa me miró directamente, su expresión una mezcla de desafío y algo más, algo que casi podría haber sido miedo. El proceso comenzó con la lectura formal de los cargos. Vanessa fue acusada de agresión con agravantes, mientras que mis padres se enfrentaban a cargos de robo, fraude, negligencia criminal y conspiración. Los 3 se declararon no culpables, como era de esperar. La fiscal presentó las pruebas que habíamos reunido, las imágenes de seguridad de la cámara de la señora Jenkins, que mostraban claramente a Vanessa empujándome a través de la ventana, la grabación de audio de mi teléfono, que capturaba no solo la agresión sino también la respuesta insensible de mis padres y su posterior planificación para robar mis bienes. Los registros bancarios que mostraban las retiradas y los cargos fraudulentos, los registros hospitalarios que documentaban mis lesiones y el comportamiento de mi familia. Durante toda la presentación, observé los rostros de mi familia. Mi padre mantuvo una expresión estoica, aunque su mandíbula se tensó notablemente cuando se reprodujo la grabación de audio. Mi madre se secaba los ojos con un pañuelo, interpretando el papel de la madre angustiada, aunque no había mostrado tal preocupación cuando yo estaba realmente herida. El desafío de Vanessa se desmoronó gradualmente a medida que se acumulaban las pruebas, reemplazado por un pánico creciente a medida que la realidad de su situación se hacía evidente. Sus abogados defensores hicieron lo que pudieron, sugiriendo que el empujón fue una reacción impulsiva en una discusión familiar que se había descontrolado, que mis padres solo habían tomado mis pertenencias para mantenerlas a salvo, que toda la situación se estaba exagerando. Pero sus argumentos parecían débiles y desesperados ante pruebas tan abrumadoras. A medida que avanzaba la audiencia, la puerta de la sala se abrió silenciosamente y una figura familiar entró, tomando asiento en la última fila, Charles Wilson, presidente de los Chicago Bulls, el hombre que me había estrechado la mano y me había dado la bienvenida al equipo en lo que ahora parecía otra vida. Asintió gravemente cuando captó mi mirada, su presencia una muestra silenciosa de apoyo que significaba más de lo que las palabras podían expresar. Cuando llegó el momento de considerar la fianza, la fiscal Carter argumentó enérgicamente en contra. Señoría, los acusados ya han demostrado una disposición a dañar a la víctima y a explotar su estado vulnerable para obtener un beneficio económico. Intentaron violar la orden de alejamiento forzando su entrada en su habitación del hospital. Representan una amenaza continua para su seguridad y recuperación. Para mi sorpresa, el juez estuvo de acuerdo, denegando la fianza para los 3 acusados. Permanecerían bajo custodia hasta el juicio, un proceso que podría llevar meses. Mientras los oficiales del tribunal se movían para llevárselos, mi padre finalmente me miró directamente, su expresión una mezcla de ira y algo que podría haber sido vergüenza. Luego su mirada se desvió hacia la parte trasera de la sala donde estaba sentado Charles Wilson, y su rostro palideció. «Dios mío, es Charles Wilson», exclamó, lo suficientemente alto para que toda la sala lo oyera. «El presidente de los Chicago Bulls está aquí».
El exabrupto causó un revuelo en la sala, las cabezas se giraron para ver al ejecutivo deportivo. Mi padre pareció darse cuenta de repente de todas las implicaciones de lo que él y el resto de mi familia habían hecho, no solo a mí personalmente, sino a mi carrera, a mi relación con una importante franquicia deportiva, a mi futuro. Mi madre, siguiendo su mirada, jadeó y de hecho se tambaleó, necesitando que un oficial del tribunal la sostuviera. Vanessa parecía que iba a vomitar, el color desapareciendo de su rostro mientras la magnitud de sus acciones finalmente la golpeaba. Por un momento, nuestras miradas se encontraron a través de la sala. Y vi algo que nunca antes había visto en su expresión, un arrepentimiento genuino. No por haber sido descubierta, no por las consecuencias que enfrentaba, sino quizás, solo quizás, por lo que le había hecho a su hermana. Mientras se los llevaban, Marcus me apretó el hombro suavemente. Se acabó, dijo en voz baja. Al menos esta parte. Pero yo sabía que no había terminado realmente. El juicio aún estaba por delante, y más allá de eso, el largo camino de la recuperación física, de reconstruir mi vida y mi carrera a partir de los pedazos destrozados que mi familia había dejado atrás. Sin embargo, por primera vez desde que desperté en esa cama de hospital, sentí una sensación de cierre, de un capítulo que terminaba y uno nuevo que comenzaba. Después de que la sala se despejó, Charles Wilson se acercó a donde esperábamos Marcus y yo. Señorita Coleman, dijo formalmente, extendiendo la mano. En nombre de la organización de los Chicago Blast, quiero expresarle nuestro total apoyo durante este difícil momento. Gracias por venir, dije, genuinamente conmovida por el gesto. Sé que el equipo debe estar reconsiderando el contrato después de mi lesión. De hecho, respondió, con una pequeña sonrisa formándose, eso es parte de por qué estoy aquí. La organización ha estado siguiendo su situación de cerca y hemos tomado una decisión. Si bien su carrera como jugadora puede estar en pausa por ahora, nos gustaría ofrecerle un puesto como entrenadora asistente de desarrollo de jugadoras con todos los beneficios médicos y una versión modificada de su contrato original. Si y cuando pueda regresar a la cancha, la puerta estará abierta. La oferta fue tan inesperada, tan generosa, que por un momento no pude hablar. Después de todo lo que había pasado, después de la traición, la pérdida y el dolor, aquí había un gesto de fe en mi futuro, en mis habilidades, en mi valía como persona y como profesional. No sé qué decir, logré finalmente, con lágrimas en los ojos. Di que sí, animó Charles. Los Blast necesitan gente como tú, Robin. Gente con determinación, con corazón, con la capacidad de superar la adversidad. Esas cualidades no desaparecen solo porque no puedas jugar ahora mismo. Entonces sí, dije, una sonrisa abriéndose paso entre las lágrimas. Absolutamente sí. Al salir del juzgado, los reporteros se agolpaban al pie de las escaleras, con cámaras parpadeando y micrófonos extendidos. Marcus comenzó a dirigir mi silla de ruedas hacia una salida lateral para evitarlos, pero puse mi mano en su brazo. No, dije en voz baja. Quiero hablar con ellos. Quiero contar mi historia con mis propias palabras. Dudó, luego asintió, comprendiendo que esto era parte de mi proceso de curación, parte de reclamar mi narrativa de aquellos que habían intentado destruirla. Mientras nos acercábamos a la prensa, me enderecé en mi silla de ruedas tanto como mi columna en recuperación me lo permitía, levanté la barbilla y me preparé para enfrentar al mundo en mis propios términos, ya no definida por la familia que me había traicionado, sino por la fuerza que había encontrado al sobrevivir a esa traición. 18 meses pueden cambiarlo todo. Eso es lo que no dejaba de pensar mientras entraba en la cancha por primera vez desde la caída. No como jugadora, todavía no, sino como la entrenadora Robin Coleman, entrenadora asistente de desarrollo de jugadoras de los Chicago Blast. El viaje hasta este momento había sido más largo y más duro que cualquier cosa a la que me hubiera enfrentado antes. 3 cirugías en la columna. Incontables horas de fisioterapia. Días en los que el dolor era tan intenso que no podía levantarme de la cama. Noches en las que las pesadillas de la caída, de la traición, del abandono me despertaban gritando. Pero también había habido progresos. Pasar de la silla de ruedas a un andador, del andador a las muletas, de las muletas a un bastón. Y finalmente, justo el mes pasado, dar mis primeros pasos sin ayuda en más de un año. Pasos pequeños y temblorosos, pero míos. El juicio había concluido 6 meses después de la lectura de cargos. Vanessa fue sentenciada a 5 años por agresión con agravantes,
con posibilidad de libertad condicional después de 3. Mis padres recibieron 3 años cada uno por sus crímenes, junto con órdenes de restitución por el dinero que habían robado. La compensación económica no significaba nada para mí, pero el reconocimiento de su maldad, el registro público de lo que habían hecho, lo significaba todo. No había hablado con ninguno de ellos desde ese día en el tribunal. Mi madre había escrito varias cartas desde la prisión, llenas de autocompasión y acusaciones apenas veladas de que yo de alguna manera había orquestado su caída. Dejé de leerlas después de la tercera. Mi padre no se había puesto en contacto en absoluto, su orgullo aparentemente impidiéndole incluso un intento poco sincero de reconciliación. Pero Noah me había sorprendido. Mi hermano menor, que había estado presente durante la agresión pero no había participado, que no había hablado en mi defensa pero tampoco se había unido al robo, me había contactado a través de Marcus 6 meses después del juicio. Sé que no merezco tu perdón, había escrito. Me quedé de brazos cruzados y no hice nada mientras te hacían daño. Fui un cobarde. Pero quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor. He cortado los lazos con mamá, papá y Vanessa. Estoy viendo a un terapeuta para entender por qué consentí su trato hacia ti durante tanto tiempo. No espero que me aceptes de nuevo en tu vida, pero necesitaba que supieras que lo siento. De verdad lo siento. No había respondido de inmediato, insegura de si podía o debía permitir que algún miembro de mi familia de sangre volviera a mi vida. Pero finalmente, después de discutirlo con Marcus y mi propio terapeuta, acepté una reunión cuidadosamente supervisada en un lugar neutral. Noah había estado nervioso, jugando con su taza de café, incapaz de mirarme a los ojos al principio. Parecía mayor, más desgastado de lo que sus 24 años deberían permitir. No sé cómo empezar a disculparme, había dicho, su voz apenas un susurro. Entonces no lo hagas, había respondido, sin crueldad. Solo dime por qué. ¿Por qué me odiaban tanto? ¿Por qué tú lo consentiste? La conversación que siguió fue dolorosa pero necesaria. Noah explicó cómo nuestros padres siempre habían favorecido a Vanessa, cómo su constante necesidad de atención y validación había moldeado nuestra dinámica familiar desde el principio. Como él, como el más joven, había aprendido desde el principio que ponerse del lado de Vanessa y nuestros padres era el camino de menor resistencia. Nunca se trató de ti, había dicho. No realmente. Se trataba de ellos, de sus inseguridades, de su visión retorcida del mundo. Vanessa no podía soportar que fueras realmente talentosa, realmente exitosa por tus propios méritos, cuando a ella le habían dicho toda su vida que era especial pero nunca logró demostrarlo. Y mamá y papá no podían soportar que tuvieras éxito sin su ayuda, que no los necesitaras como los necesitaba Vanessa. No lo había perdonado ese día, ni la siguiente vez que nos vimos, ni la vez después de esa. El perdón, había aprendido, no era una sola decisión, sino un proceso, uno que requería tiempo y esfuerzo de ambas partes. Pero le había permitido volver a mi vida de forma limitada. Y con el tiempo, habíamos comenzado a construir algo nuevo, algo tentativo pero potencialmente real. Marcus había sido mi roca durante todo el proceso. Se había mudado a Chicago conmigo cuando acepté el puesto de entrenadora, estableciendo una nueva sucursal de su bufete de abogados allí. Nuestra relación se había profundizado a través de la crisis, forjada en el fuego de la lucha compartida. Hace 6 meses, me había pedido matrimonio y yo había dicho que sí sin dudarlo. Sofía también había seguido siendo una presencia constante, sirviendo como mentora en mi nuevo rol de entrenadora, guiándome a través de la transición de jugadora a maestra. Ella había sido la que sugirió que eventualmente podría volver a jugar, quizás no a nivel profesional, pero de alguna manera. El cuerpo recuerda, me había dicho durante una sesión de terapia particularmente difícil, cuando luchaba por reaprender movimientos que una vez habían sido tan naturales como respirar. Y también el corazón. Sigues siendo una atleta, Robin, pises o no una cancha profesional de nuevo. La organización de los Chicago Bulls había sido fiel a su palabra, honrando su compromiso conmigo incluso cuando los meses de recuperación se convirtieron en un año y luego más. Charles Wilson se había convertido en una especie de figura paterna, interesándose regularmente por mi progreso, siempre con una preocupación genuina en lugar de una obligación corporativa. Y ahora, aquí estaba yo, en la cancha de nuevo. Las jugadoras novatas a las que me habían asignado para trabajar estaban calentando, sin ser conscientes del significado de este momento para mí. Para ellas,
yo era solo la entrenadora Coleman, la joven asistente con la expresión seria y la ligera cojera. Mientras las veía practicar, ofreciendo orientación ocasional sobre la forma o la estrategia, sentí una extraña sensación de paz apoderarse de mí. Este no era el futuro que había imaginado para mí misma todos esos años atrás, practicando sola bajo la lluvia. Pero era un futuro, no obstante, uno con propósito y significado, uno por el que había luchado duro para crear desde las cenizas de la traición. El viaje me había enseñado muchas cosas, pero quizás la más importante fue esta: la familia no se define por la sangre. Se define por el amor, por el apoyo, por las personas que están a tu lado en tus momentos más oscuros y creen en ti cuando ya no puedes creer en ti misma. Marcus, Sofía, Charles, las compañeras de equipo que me habían visitado en el hospital, los fisioterapeutas que habían celebrado cada pequeña victoria conmigo, ellos eran mi verdadera familia. Entrenadora Coleman, se acercó una de las novatas, balón en mano, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Podría mostrarme ese movimiento de nuevo? ¿Ese en el que cambias tu peso para crear espacio para el tiro? Sonreí, tomando el balón de sus manos. Mis movimientos eran más lentos de lo que solían ser, más deliberados, pero la memoria muscular seguía ahí, el conocimiento aún intacto. Así demostré, sintiendo el ritmo familiar del juego fluir a través de mí. Se trata de sincronización y confianza, de creer en ti misma incluso cuando nadie más lo hace. La joven jugadora asintió, su expresión seria mientras intentaba imitar mis movimientos. La observé, ofreciendo correcciones, ánimo, las cosas que una vez había anhelado pero nunca había recibido de mi propia familia. Más tarde esa noche, mientras Marcus y yo nos sentábamos en el balcón de nuestro apartamento con vistas al horizonte de Chicago, compartí estos pensamientos con él. Creo que finalmente estoy en paz con lo que pasó, dije, viendo el sol ponerse sobre la ciudad que se había convertido en nuestro hogar. No porque lo haya olvidado, o porque a veces no duela todavía, sino porque ahora puedo ver que me trajo hasta aquí, a esta vida, a estas personas, a ti. Tomó mi mano, su expresión suave a la luz del atardecer. ¿Sabes lo que me asombra de ti? No es que sobrevivieras a lo que te hicieron. Es que te negaste a dejar que te definiera. Tomaste todo ese dolor y lo convertiste en algo hermoso. No sola, le recordé. Nunca podría haberlo hecho sola. Nadie debería tener que hacerlo, estuvo de acuerdo. Ese es el punto, ¿no? No estamos destinados a enfrentar los desafíos de la vida en aislamiento. Estamos destinados a levantarnos unos a otros, a ser mejores juntos de lo que podríamos ser por separado. Mientras caía la oscuridad y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear como estrellas terrestres, pensé en el largo camino que me había traído hasta aquí, en la familia que había perdido y en la familia que había encontrado. Pensé en las jóvenes jugadoras que ahora estaba entrenando, en la posibilidad de que algún día pudiera ayudar a alguien más a encontrar su camino, su fuerza, su voz. El dolor de la traición siempre sería parte de mi historia, una cicatriz que nunca desaparecería por completo. Pero ya no era toda la historia, ya no era el capítulo definitorio. Era simplemente una pieza de una narrativa más grande, una que continuaba desarrollándose de maneras que nunca podría haber imaginado. Y en ese momento, viendo la noche caer sobre Chicago, con mi mano en la de Marcus, mi futuro extendiéndose ante mí con posibilidades que apenas comenzaba a explorar, supe que no solo había sobrevivido a la traición de mi familia. La había trascendido. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir tu vida después de que alguien en quien confiabas te traicionara? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? Comparte tus historias en los comentarios a continuación. Y si este viaje de superación de la traición familiar resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar que la familia no siempre es la sangre, sino las personas que están a tu lado cuando más importa. Gracias por escuchar. Y recuerda, la familia que eliges es a menudo más fuerte que la familia en la que naces.